curso de sistemas operativos. En esta sesión de clase nuestro eje central será la memoria. Esta será nuestra agenda. Primero hablaremos de la abstracción que es la memoria, luego la jerarquía de memoria. Haremos énfasis en un aspecto llamado asignación de memoria y ya casi al final se mencionarán algunos conceptos clave como el de fragmentación y el de segmentación. Como parte de esta introducción, quisiera decirles que esta estructura de nuestra agenda pues nos va a permitir hablar de forma muy general de la memoria, y de hecho empezamos definiéndola a partir de una abstracción. ¿Qué es una abstracción para nosotros que estamos en el área de tecnología y en general para cualquier persona? Es cuando nos centramos en los detalles más puntuales de un objeto de estudio. En este caso será la memoria, y entonces habrán un montón de elementos que quedarán de lado. Digamos que ese será, si tuviéramos en cuenta todos esos detalles, sería una explicación a muy alto nivel, a muy amplio detalle, pero en este contexto, en este curso, solamente hacemos una abstracción, mencionamos algunos elementos relevantes y le damos continuidad a la temática. Sin más preámbulo, entonces definamos lo que es la memoria. La memoria puede ser definida como un circuito que permite que la información sea almacenada y luego recuperada. Entonces es un elemento clave, está resaltada en color verde dada su importancia, pero en últimas también es importante decir que lo que se almacena en la memoria son datos, y la gran mayoría de memorias, por no decir todas, permiten el almacenamiento en un sistema numérico llamado binario, es decir, guardan la información en bits. La memoria, dada esta definición, entonces puede ser la memoria RAM, la memoria USB, el disco duro, y bajo esa definición que aparece en este material de clase, en esta diapositiva, pues hay un montón de dispositivos que podríamos considerar memoria. En el curso, digamos que en este capítulo nos vamos a centrar en la memoria RAM, pero habrá momentos del curso donde se mencionará también el disco duro, porque en últimas, bajo esta definición, el disco duro también es un sistema, es un elemento que tiene dentro un circuito que permite en últimas almacenar y recuperar información. Entonces, de manera muy general, esta definición ajusta a varios o agrupa a varios dispositivos. En la parte derecha de mi diapositiva hay una memoria. Normalmente cuando uno presenta este capítulo del curso a estudiantes de electrónica, pues para ellos es de gran interés saber, digamos, las compuertas y la estructura interna de la memoria. Para nosotros es quizás algo poco relevante, pero también tiene un grado de importancia. Entonces, ese gráfico es una memoria, es diminuta, es de 8 bits, permite almacenar, digamos, más adelante lo explicaré qué es un bit y qué es una palabra, doble palabra, pero en este momento podría adelantarles que esta memoria, o al menos su descripción arquitectónica, pues describe el almacenamiento de 8 bits. ¿Qué hay en la memoria? Entonces una serie de compuertas, AND, OR, NOT, y bajo esta estructura es que se permite almacenar la información. Cambia el estado de un circuito y entonces o parte del circuito, y entonces se almacenará un 1 o un 0, y eso va a permitir luego, cuando se recupere información, saber qué valor estaba almacenado en alguno de estos dispositivos, alguno de estos elementos del diagrama. La unidad de almacenamiento es el bit. Toda la información se guarda en bits en la memoria. Pero hay otras definiciones alineadas o relacionadas con el concepto de bit. Un bit es 0 o 1, tiene dos posibilidades. Un byte es el arreglo o la agrupación de 8 bits. Cuando usted encuentra 8 bits, entonces estará pensando en un byte. Entonces ya empiezan a surgir unidades que son de interés para nosotros: bit, byte. Y de esta manera vamos aumentando entonces la cantidad de bits y de bytes que uno podría almacenar. En este contexto
Tenemos por acá 8 bits. En la parte inferior aparece el máximo número que usted puede almacenar. Con un bit entonces usted tendrá la posibilidad de 0 o 1. Con 8 bits entonces ya incrementa la posibilidad de números que usted pueda almacenar e incluso representar en otros sistemas numéricos. Es común hablar de otros conceptos como el de palabra. En electrónica, cuando se menciona una palabra, entonces es un arreglo de 32 bits. También hay otro concepto asociado que es el de doble palabra. Y entonces es un arreglo de 64 bits. Y eso tiene unas implicaciones en los equipos actuales. ¿Por qué? Porque lo que usted en este caso el computador almacena en la memoria luego va a ser recuperado. Pero ¿quién recupera esa información de la memoria? El procesador. Entonces es importante saber qué capacidad tiene la memoria, porque esto está estrechamente relacionado con la capacidad que tiene el procesador. Su equipo, si es moderno, si es reciente, lo más seguro es que sea de 64 bits. Es decir, que almacena una doble palabra. Esto también tiene implicaciones, y es qué número puede almacenar, qué número decimal podría almacenar su computador. Ahora, si guardamos los valores y todos los datos en un arreglo de 64 bits, cuando el procesador haga uno de esos pasos que nosotros ya conocemos del ciclo básico, cuando haga el fetch y entonces obtiene la información desde la memoria, entonces viajarán 64 bits hasta el procesador y se almacenarán seguramente en el MDR, en el registro de datos que vienen de la memoria, y ese registro tendrá la capacidad de almacenar esos 64 bits. Ahora también, antiguamente, y ya esto a términos de hoy se volvió algo histórico, los equipos utilizaban una palabra, es decir, 32 bits, para poder mover la información que estaba en la memoria hacia el procesador. Una aplicación que se construya, se compile y se ejecuta en un equipo de 64 bits podrá ser ejecutada por otro equipo de 64 bits. Una aplicación que está pensada para 32 bits podrá ejecutarse en una de 32 o en una de 64. Ahora, ¿qué no es posible? Una aplicación que se construya para 64 bits, ejecutarla en 32. ¿Dónde está la memoria? Y quiero que seamos enfáticos en esa pregunta, porque nosotros, para poder explicar los elementos constitutivos del curso, que de hecho son 3, ya vimos todo lo relacionado con CPU, procesos, ciclo básico de instrucción, ya hablamos de planificación, también hace poco se mencionó y se creó un video para hablar de hilos, y justo nos estamos yendo al segundo capítulo, que está centrado en la memoria. Entonces la pregunta acá es: ¿dónde está la memoria? Y si usted por alguna razón dice no, eso está en la board, déjeme decirle que se acaba de meter en una dificultad teórica. ¿Por qué? Porque entonces tendría que explicar el modelo, el año del computador, la marca y demás detalles para poder, a partir de esas características, definir en qué lugar está la memoria. ¿Por qué? Porque nosotros, de hecho, ya lo habíamos explicado en clase, hay dos elementos que son que están relacionados: el de organización y el de arquitectura. La organización depende del fabricante, depende del modelo, de la marca, y entonces tendrá ubicado en algún lugar de la board la memoria. Eso es organización. Por el otro lado tenemos la arquitectura, y la arquitectura define de manera conceptual y lógica qué debería tener el computador para ejecutar un programa, o en este caso, como ustedes ya lo saben, un proceso. Dicho esto de la memoria, ¿dónde está? Y entonces yo lo que quiero es que usted, al finalizar de este curso, pueda dar esa explicación a partir de la arquitectura y no de la organización. ¿Por qué? Porque a partir de la arquitectura seguramente será más fácil. Usted podría decir: según Tannenbaum, se encuentra conectada a la CPU a través de un bus de datos. Y con eso, punto, es suficiente para poder explicar dónde está la memoria. Recuerda que tenemos una arquitectura subyacente, la arquitectura von Neumann. ¿Qué es el bus de datos?
al cual está conectado entonces mi memoria. Entonces la memoria, uno lo define así, la arquitectura la define así. De hecho hablan de un bus, pero ese bus entiéndase como una conexión física que se da entre la CPU y la memoria. Dicho eso, el bus no es una sola constitutiva, un solo elemento constitutivo. De hecho son varios. Y entonces hacemos como una especie de zoom en el bus de datos para poder decir que no, realmente son 4 canales los que tiene este bus. Un canal para la dirección, y entonces la CPU a través del controlador de memoria, aquí en medio hay un elemento más, se envía la dirección a la cual la CPU quiere acceder. Luego se identifica en la memoria la dirección de interés y se escribe o lee dependiendo de los últimos 2 canales. Entonces, noten que tenemos 4. Primer paso, se identifica la dirección a la cual se desea acceder en memoria. Luego, si el estado o la solicitud es de escritura, entonces los datos viajarán de la CPU a la memoria a través del bus de datos o el canal de datos. Ahora, si la operación es de lectura, saldrá información, saldrá una cadena de bits desde la memoria e irá hasta la CPU. A manera de recuerdo y de repaso, dentro de la CPU hay una serie de elementos que también podrían considerarse memoria. Los registros, espero que recuerden en algún momento de nuestro curso, yo les decía, la CPU estaba rotada, llena, completamente de unos elementos que guardan muy poca información y que son muy rápidos, llamados registros. Y esto coincide estrechamente con la explicación y con lo que están viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque teníamos un registro para las direcciones de memoria, MAR. Tendríamos en ese momento un registro para los datos que van y vienen hacia la memoria. Y entonces lo denominamos o se denomina en general MDR. Y también había en su momento una explicación del comportamiento de la CPU, llamado ciclo básico de instrucción. Entonces esto está cohesionado, está vinculado con esa explicación anterior. La memoria entonces tiene dentro también unos elementos que permiten el almacenamiento. Vamos a hablar inicialmente de la memoria principal. Los registros son para hacer almacenamiento durante el ciclo básico de instrucción. El resto de datos se almacenan en la memoria. Cualquier otra cosa que se necesite almacenar comúnmente se almacena en la memoria, aunque esa explicación podría ampliarse al uso de las cachés. Las cachés, que de pronto se tocarán en un video posterior o en algunas diapositivas más adelante, las cachés también son elementos constitutivos de registros, es decir, están llenas de registros, pero tienen un propósito específico. Y es almacenar datos ahí para no ir hasta la memoria, para no usar el bus de datos que acabo de explicar. Entonces, si su procesador tiene varios niveles de caché, lo que está haciendo es almacenar datos que deberían estar en la memoria, pero los está almacenando dentro de la CPU para acelerar los procesos de búsqueda de datos y en este caso de secuencias de bits. Si la memoria tuviera conciencia y ella pudiera sentir o ver como lo hacemos nosotros, un elemento clave es que la memoria ve todo como una serie de solicitudes. El procesador es tan rápido comparado con lo que está sucediendo en la memoria que en ocasiones lo que ve la memoria, si tuviera conciencia, repito, es una secuencia de solicitudes. No es como se explicó en el ciclo básico de instrucción, que de hecho nos tomamos casi 30-35 minutos explicando el paso a paso, ¿no? Y cuándo hace el fetch, qué sucede con los registros dentro del procesador, quién hace el decode. A manera de repaso lo hace en la unidad de control que está también dentro de la CPU. Desde ahí se determina el comportamiento del procesador. Y la explicación quizás es muy lenta comparado con lo que realmente sucede
con el dispositivo llamado CPU. La CPU es en extremo rápida comparada con lo que está sucediendo en la memoria, y por eso el interés de poner incluso datos dentro del procesador para no tener que ir a buscarlos a la memoria. Normalmente los registros son accedidos en un tick de reloj, y esto es muchísimo más rápido que lo que está sucediendo en la memoria. Por acá en la diapositiva se explica entonces la relación que se da entonces entre la memoria de la CPU y por qué la existencia de las cachés. Poner información dentro del procesador lo que permite es que no se tenga que hacer uso de la memoria, sino en casos donde ya no está la información dentro del procesador. Este es un ejemplo de un procesador, también es un diagrama esquemático que representa la visión de un procesador multicore. En la parte inferior, entonces voy a señalar con rojo, está la memoria principal. Luego, de manera punteada, está la descripción del procesador y sus diferentes niveles de caché. Ahí en un cuadro representativo aparece la palabra REX, y entonces ahí aparecerán o se describirán todos los registros de los que habíamos hablado antes. Y con esto quiero explicarles o comentarles que esa idea de CPU que mantuvimos el capítulo anterior, esa serie de registros, unidad de control, cómo se comporta el procesador cuando tiene el ciclo básico y cuando está haciendo el ciclo básico de instrucción, pues se replica en cada uno de los core del procesador. Es como si usted tuviera una pequeña ALU en cada core, tuviera una unidad de control en cada core. De hecho, tuviera un contador de programa, un MAR, un MDR, todos los registros que se mencionaron antes, es como si usted los replicara en cada uno de los cores de su procesador. Ahora, luego en este diagrama aparece las caché de L1. Estas son para almacenar y instrucciones de datos. Por eso ahí aparece D caché, data caché, y la otra es instrucción caché. Entonces, dependiendo de las instrucciones, se pueden poner en la caché para evitar ir hasta la memoria principal. Y esto sucede a nivel de cada core. Luego está la caché de nivel 2. Ya empiezan a aparecer cachés unificadas. Quiere decir que en L2 se guardan tanto datos como instrucciones, y dependerá de los registros de identificar cada uno de esos elementos. Luego aparece otro nivel de caché unificado, la L3, y esta es accesible a todos los core. Esto trae ciertas problemáticas como la coherencia caché, de las cuales les recomiendo leer un poco. Mantener la información de múltiples core, múltiples entre comillas mini CPUs en un espacio donde todos pueden acceder, pues conduce a problemas de coherencia. Se reescriben los datos, se modifican, se alteran, y en ese flujo se pueden perder o se pueden modificar y generar error. Por esa razón hay a nivel teórico hay una serie de problemáticas asociadas a las cachés que son unificadas. Sin embargo, estas cachés a nivel de literatura han demostrado ser útiles para evitar ir hasta la memoria principal. En la parte derecha de la diapositiva entonces aparece una descripción de qué tanto se demora acceder a cada uno de esos niveles de caché, y piense en ciclos de reloj pero de CPU. Recuerden que la CPU funciona en términos de frecuencia. Entonces, ¿cuánto me demora o cuánto se demoraría la CPU de cada core o la colección de registros de cada core en acceder a las cachés de nivel 1 y 2? 4 ciclos. A la caché de nivel 2, 11 ciclos. A la caché de nivel 3, entre 30 y 40. Y es tanta el tiempo que se demora a ir hasta la memoria principal que ni siquiera se describe de forma general en términos de ciclos. Podrían ser más de 100. En nuestro curso vamos a vamos a utilizar una serie de memorias que se conocen como direccionables. Todas las memorias en este
categorizadas de esta manera tienen dos cosas. Una es la dirección. Son memorias direccionables. Entonces tienen dirección y tienen datos. Las memorias direccionables tienen estos dos elementos. Por cada bloque de memoria, más adelante habrá un momento donde se explicará esto, cómo está dividida la memoria y demás, pero cada bloque de memoria tiene una dirección asociada. Y por eso la CPU sitúa una dirección y luego extrae la data asociada a esa dirección. No son las únicas memorias o tipología de memorias. Hay otras que son vamos por acá, direccionables. Hay otra serie de memorias que son asociativas y entonces estas memorias se caracterizan por ser en extremo rápidas. Son mucho más rápidas que las direccionables, pero ojo, tienen un elemento que puede no gustar mucho en términos de desarrollo y construcción. De hecho, en costos, estas memorias tienen una caja negra llamada función hash o hash simplemente. Entonces, esa pieza de software asociada a la memoria es la encargada de guardar la información. Más adelante, seguramente en su curso de análisis y diseño de algoritmos, su profesor mencionará qué es una función hash, le mencionará qué será o cuál será su complejidad, y esperemos recuerden que las memorias de tipo asociativas tienden a ser mucho más rápidas que las direccionables, pero no se usan en gran medida por su costo y por esa dificultad de construir esa función hash. Otra mirada, ¿qué tanto entonces cuesta ir hasta la memoria? Este gráfico es tomado de uno de los libros de referencia y hay un elemento clave en la parte de descripción. Y es que el sistema operativo no le interesa si usted tiene dos tarjetas de memoria, 3, 4, si son de 1 tera y hay otra de 512, no. El sistema operativo lo que ve es la capacidad total de memoria RAM que tiene su computador y ese es su interés. Ahora, esto sucede porque en la parte física del computador, en la tarjeta board, hay un elemento que abstrae esa problemática de cuántas tarjetas son, si son DDR1, DDR2, DDR3. Realmente no es de interés para el sistema operativo, y todo porque a nivel físico, a nivel de la tarjeta board, hay un elemento llamado controlador de memoria y él es el que se encargará entonces de esas tarjetas que están pegadas a la board. Ahora, en el libro guía se menciona este gráfico y es exclusivamente representativo. Tenemos una CPU que tanto se demora en enviar una solicitud al controlador de memoria, y esto es un equipo estándar, 125 nanosegundos. De hecho, en términos de Hertz, que es el mundo en que habita, se mueve la CPU, pues hablar de nanosegundos es una inmensidad de tiempo. De hecho, hay una forma de transformar unidades, es decir, usted puede hacer el cálculo y ahí se dará cuenta que 125 nanohertz comparado con 2.4 gigahertz que puede tener un procesador, pues ahí habrá una regla y entonces usted se dará cuenta que 125 nanosegundos en términos de la CPU pues es mucho tiempo. Luego el controlador de memoria recibe la instrucción de la CPU y es quien hace la búsqueda en las tarjetas de memoria. Ahí también hay una latencia y una demora de 70 nanosegundos, y en este gráfico las flechas van en doble sentido. ¿Por qué? El procesador hace la solicitud, llega al controlador de memoria, se hace la búsqueda en las tarjetas, se extrae la información, esa información viaja al controlador de memoria y este finalmente lo envía a la CPU. Es decir, que tendríamos que hacer la suma y luego también sumar el recorrido de regreso con la información. Este gráfico representa entonces la memoria en general, ¿cierto? Que tiene el sistema, el computador. Aquí están descritos
a grosso modo las características de los dispositivos de memoria. En la cúspide, en la parte más hacia arriba de esta jerarquía de memoria, estarán los más rápidos. Y en la parte inferior o hacia la base nos encontramos aquellos que tienen mayor capacidad. En la parte de arriba entonces encontramos los registros, como aquellos dispositivos que permiten almacenar información y luego recuperarla, y se consideran los más rápidos de la jerarquía de memoria. De hecho, en el diagrama o en este esquema dice que para acceder a ellos se necesita un ciclo de reloj de la CPU. Luego están las cachés. Las cachés, recordemos, acabo de mencionarlo hace poco, están construidas también abarrotadas de registros, pero ellas son de propósito específico, es decir, estos no son los registros que permiten hacer el ciclo básico de instrucción. Ellos se encuentran dentro del procesador, pero están separados, ahí se almacena información. Cachés nivel 1, nivel 2, nivel 3, y entonces aproximadamente 10 ciclos para poder acceder a estos niveles de caché, aunque en el anterior gráfico yo les había mostrado que entre 30 y 40 si tenemos una caché de nivel 3 que está unificada. Todos estos elementos, tanto la caché como los registros, se encuentran dentro de la CPU. Luego está la memoria principal o el almacenamiento principal, que incluye la memoria RAM en este caso, y en la parte derecha se describe qué tanto se demora en términos de ciclo ir hasta la memoria principal. Recordemos algo importante que quizás no mencioné, a esto se le conoce como almacenamiento primario. Luego tenemos los discos. Ampliamos entonces ahora la capacidad. Aparecen los discos de estado sólido, también los flash, y acceder a los discos pues también está estimado el tiempo que se requiere para llegar a acceder a la información que está en los discos de este tipo, de estado sólido o flash. Tenemos los discos tradicionales, y ya en la base se encuentra el almacenamiento remoto a través de internet o cualquier otro tipo de almacenamiento de gran amplitud. Este que acabo de explicar se conoce en general como la jerarquía de memoria y sitúa a grosso modo todos los dispositivos que permiten almacenar y recuperar información de manera posterior. Hay unos que son de acceso volátil o de comportamiento volátil, es decir, si usted apaga el equipo de cómputo y se borra, se elimina lo que está ahí. Esto sucede en el almacenamiento primario. Los dispositivos que tienen mayor capacidad por lo general son persistentes, es decir, almacenan la información y a pesar de que se corte el flujo eléctrico, conservan la información o los datos que se hayan guardado en ellos. Discos magnéticos, discos de estado sólido, discos tradicionales, todos estos elementos permiten entonces almacenar información de manera persistente, mientras que los que están en la cúspide son volátiles. Este es otro gráfico para representar lo mismo. Aquí de pronto se mencionan con mayor detalle los diferentes niveles de caché. Este gráfico pertenece a un sitio de referencia, pero noten que no tiene una estimación de cuántos ciclos se puede tardar o puede tomar la CPU para acceder a estos espacios de memoria. ¿Por qué está incluido? ¿Por qué aparece en nuestra diapositiva? Porque al final en la base ellos incluyen también el almacenamiento basado en archivos a través de internet, a través de otros dispositivos. En la jerarquía de memoria hay algo importante, y es cómo el sistema operativo ha venido evolucionando y aprovechando que tenemos toda esa jerarquía, que tenemos en últimas todos estos dispositivos. En principio, y esto de manera anecdótica e histórica, esta era la manera en que se veía la memoria principal. Los sistemas operativos antiguos, entre comillas, situaban el sistema operativo o el kernel del sistema operativo. Recordemos que el kernel es el conjunto de aplicaciones que están asociadas al sistema operativo, se ubicaban en la memoria,
y en el resto de la memoria, sin importar su capacidad, se ponía o se ubicaba la aplicación o proceso que iba a ser ejecutado. Entonces teníamos solamente dos elementos: sistema operativo y aplicación que está siendo ejecutada. Esta era la visión antigua que se tenía de la memoria. Esta visión antigua pues tenía una utilización pobre e ineficiente. Esa es una particularidad de los sistemas operativos que no son modernos. Ahora, los modernos, y es también una de las características que conlleva ese adjetivo, una de las preguntas que uno puede hacerse es, venga, ¿y cómo así que sistemas operativos modernos y los que habían antes, qué sucedía con ellos? No, lo que pasaba era que eran poco eficientes, y se habla de modernos en particular cuando los sistemas operativos pudieron lograr, o se pudo lograr con los sistemas operativos, este comportamiento a partir de la memoria. Es decir, dentro de la memoria puedo ubicar más de un proceso. Eso también condujo a la multiplexación, es decir, a compartir los recursos, y también a algo que ustedes debieron leer llamado multiprogramación, la capacidad que tiene en últimas el computador de ejecutar un proceso, de tener su ejecución y darle paso a otro bajo alguna heurística o bajo alguna situación o condición. Esta es la mirada moderna de lo que es la memoria. Tenemos ya varios procesos e incluso espacios libres dentro de la memoria. Esto es gracias también a que la memoria fue particionada, a que la memoria tuvo una nueva concepción. Y algo también anecdótico es que los procesos, si tuvieran conciencia, ellos no fueron cambiados. El proceso todavía considera que tiene toda la memoria para él. Si tuviera conciencia, el proceso ve igual. De hecho, ellos no saben que hay otros procesos que están compartiendo la memoria. El proceso va seguramente, cuando usted le dé el paso y sea despachado a la CPU, pues pondrá en el procesador sus instrucciones, serán decodificadas y ejecutadas, y a los otros dos procesos no les interesará realmente qué está sucediendo en la CPU. ¿Quién sabe entonces qué está sucediendo en todo el sistema? El sistema operativo a través de sus procesos, y recordemos, estos procesos se ejecutan en modo kernel, y es la única razón por la cual ellos, los procesos del sistema operativo, saben que hay otros procesos en memoria. Para poder lograr una administración eficiente de la memoria del sistema operativo, entonces mantiene un inventario de la memoria, sabe cuáles son los bloques que están vacíos, qué bloque está siendo ocupado, por qué proceso. También sigue una política de asignación, y cuando le hablan a uno de política en sistemas operativos, prácticamente le están diciendo: vamos a estudiar una serie de algoritmos. ¿Por qué se habla de política si son algoritmos? Pues porque estos algoritmos gobiernan el comportamiento de algunos de esos programas que ya veremos más adelante. En términos del sistema operativo, los recursos se asignan, es decir, se le entregan a un proceso cuando lo requiere, se le da espacio en memoria, y cuando termina de utilizar o de ser ejecutado, dependiendo de la necesidad de ese proceso, pues se recuperan nuevamente esos espacios. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a otro proceso. Hay un elemento que es de interés para el curso, la memoria virtual. Y cuando generé esta diapositiva, primero quería recordarles, o quisiéramos el repaso rápido de las partes de un proceso. Tenemos el code, es decir, donde están las instrucciones de lo que es ese proceso. Tenemos el stack, que permite saber dónde va su flujo de ejecución. Y tenemos el heap. ¿Por qué? Porque ahí van a cambiar algunos elementos, es decir, se creará un objeto, se destruye el objeto, esos comportamientos, lo que sucede dentro de una función, todo eso va a cambiar el heap, o en este caso, si lo traducimos al español, el montón. También hay un espacio libre que estará asociado al proceso. ¿Para qué? Para que el heap y el stack puedan crecer. Ahora, lo que sucede en la memoria física debe ser optimizado.
Y una de las formas que lo ha hecho el sistema operativo es a través de la memoria virtual. La memoria virtual es una estrategia que utiliza el sistema operativo para poder optimizar, o más que optimizar, poder hacer uso eficiente de la memoria principal. Este gráfico también es para eso, para que ustedes entiendan un poco más qué es lo que está sucediendo. Tengo tres procesos, P1, P2, P3. Si los procesos tuvieran conciencia al igual que nosotros, dirían, no, pues yo tengo 4 bloques de memoria, ahí están mis instrucciones, está mi stack, mi heap. Le preguntamos nuevamente a P2, venga, ¿y usted dónde está ubicado? P2 dice, no, yo tengo 4 bloques de memoria, tengo mi heap, mi stack, mi code, todo está en memoria. Le preguntamos a P3 y la misma historia, no, yo tengo 4 bloques de memoria y ahí estará mi stack, mi heap, mi code. Pero lo que está sucediendo, y esto nuevamente lo digo, nuevamente esos procesos están siendo engañados por el sistema operativo. Y en esta ocasión lo están haciendo a través de la memoria virtual. ¿Por qué? Noten que en el gráfico, en la parte derecha, yo he puesto con colores realmente lo que está sucediendo en la RAM. Y es que solamente se están utilizando o se están asignando los bloques que el proceso necesita. Y en la medida que el proceso está siendo ejecutado, si se requiere más espacio, pues se le entrega más espacio. De hecho, hay bloques que están en blanco indicando que son libres. También, señores, hay unos procesos que están en memoria y que no son procesos de usuario. Son, por ejemplo, los procesos que se ejecutan en modo kernel. Los he representado con un color como amarillo, como con tonalidad café. Esos son procesos del sistema operativo. Los otros son procesos del usuario y ellos están siendo engañados a través de la memoria virtual. ¿Quién entonces o quiénes se encargan de mantener ese control? Hay una serie de procesos que se conocen como MMU, Memory Management Unit, y se habla de una unidad porque son múltiples procesos que están encargados de hacer esa gestión de la memoria virtual, determinar cuáles bloques se le entregan en la memoria física, lo que entre comillas se le engaña o se le indica el proceso y demás. Hay una serie de procesos que se ejecutan en modo kernel que se denominan MMU. Si esto sucede, incluso lo que vimos en el capítulo 1 cambia, porque de hecho cuando hablamos del ciclo básico de instrucción y yo les decía el MAR, el único registro capaz de decirle al procesador que debe salir a buscar información afuera. ¿Afuera en dónde? En la memoria. Pues eso no era tan cierto. ¿Por qué? Porque si vemos este esquema, la CPU está haciendo su ciclo básico de instrucción, a través del MAR solicita una dirección de memoria, pero esa dirección de memoria no es ir a buscarle directamente en la memoria, no. Primero se buscan las caché de nivel 1, nivel 2, nivel 3 si existe, y luego de últimas es que se va a buscar a la memoria RAM. ¿Quién está haciendo toda esa operación de búsqueda en todos esos lugares? El MMU. ¿Cómo lo hace? La CPU genera una dirección virtual y la MMU hace la búsqueda de la dirección física en memoria cuando se necesita. Los dispositivos, y eso lo iremos en el siguiente capítulo del curso, también tienen una unidad de administración de memoria, pero esta es dedicada a los dispositivos y los dispositivos pueden solicitar o enviar información a la memoria, pero todo debe ser tramitado o intervenido a través de el IOMMU. Habrá más detalles para explicar qué hace la unidad de administración de memoria. Este es un ejemplo representativo. En la parte derecha tengo lo que sería la memoria RAM con todos sus bloques. Recuerden que son memorias direccionables. Se guarda información en un bloque, pero ese bloque tiene una dirección. Aquí se está utilizando números decimales para escribir las direcciones. La dirección 0, ahí está el bloque 0. La dirección 1, 2, entonces el espacio de direcciones de físico es de 32. Es decir, tenemos 32 direcciones y en el otro lado tenemos un proceso.
Ahora, note que cada proceso, aquí solamente se está pensando en uno, lo que ve es que su code está en la dirección 0. Eso es lo que ve el proceso. Pero no, realmente eso está en otro lugar. De hecho, está en la dirección 10 y no 11. Cuando se solicite la información de la dirección 0 del proceso, la MMU captura ese 0, busca en una tabla como la que está en pantalla y va y busca la dirección 10 realmente. Porque es que en la dirección 10 es que está el code de ese proceso, el TESO code de ese proceso. Lo mismo sucede con el heap. Si se solicita una dirección asociada al heap, quien captura esa dirección es el MMU y va y busca realmente en la memoria RAM, después de haber hecho la búsqueda en los diferentes niveles de caché. ¿Van conmigo hasta ahí? Espero que sí. Estamos hablando ahora de cómo opera la MMU y entre sus responsabilidades está la asignación de memoria. La asignación de memoria es el proceso de reservar parcial o completamente memoria del computador. Pensémoslo como si fueran entes en un mundo cotidiano. Entonces llega el proceso, va a iniciar su ejecución, es decir, todavía no está en memoria. Lo primero que hace es solicitarle memoria al sistema operativo. Mire, señor sistema operativo, necesito un espacio. Y le dice qué espacio requiere ese proceso. ¿Qué hace el sistema operativo? Como él tiene un inventario, busca un bloque lo suficientemente grande como para alojar ahí el proceso. Aunque esto, ojo, repito, tenemos la memoria virtual. Lo que va a suceder es que el sistema operativo va a decir, sí, tengo el espacio. Y tráigame entonces el TESO code y voy ubicándole ciertas partes que son necesarias en la memoria RAM. Pero para los ojos del proceso, si tuviera conciencia, él tiene todo lo que necesita en la memoria. A eso se le conoce como asignación de memoria y entonces hay una serie de algoritmos que vamos a ver. El proceso de asignación es alcanzado gracias a la administración de memoria y el proceso de asignación de memoria es similar tanto en la memoria física como en la virtual. Entonces, con que comprendamos a grosso modo cómo operan una de las dos es suficiente. Hay dos tipos de asignación, uno denominado estático. Entonces se ubica el proceso en tiempo de compilación. Usted crea su programa en algún lenguaje, lo compila y ese programa ya sabe dónde va a ubicarse en la memoria. Y la otra es la asignación de memoria dinámica. Y entonces durante se esté ejecutando se le va dando o se le va asignando los espacios o los bloques de memoria que él requiere. La asignación de memoria dinámica es quizás la más utilizada en los sistemas operativos modernos porque incluso, ya veremos más adelante, permite el intercambio, el swapping, permite que un proceso salga de la memoria, vaya al disco duro a una región llamada región de intercambio y pueda regresar a otra ubicación de la memoria. Por acá hay un ejemplo con un fragmento de código. Se los voy a dejar en el material de clase para que lo programen. Deberían poder crear una función main que llame a la función foo y con eso sería suficiente. ¿Qué me interesa de esta diapositiva y de este fragmento de código? Hacer énfasis en estas operaciones que pertenecen a la API de memoria, malloc, Memory Allocation. Entonces hay una forma programática en que usted puede codificar y solicitar espacios de memoria. Entonces usted como programador podría hacerlo. Y si requiere hacer una reasignación de memoria, entonces tenemos otras funciones como realloc, que permite, ya se le entregó una cantidad de memoria, puede usted exigir un poco más a través de código.
También hay operaciones como el free, que permite liberar esos bloques de memoria que fueron antes asignados. Entonces, de forma programática uno puede solicitar, solicitar, si se puede decir así, e incluso liberar memoria. Los algoritmos que se van a mencionar o que se van a presentar son algoritmos de tipo teórico. Primer ajuste, first fit. Mejor ajuste, best fit. Y peor ajuste. Estos son los algoritmos. También se mencionará next fit, siguiente ajuste, que es una variante de primer ajuste. No son los algoritmos o políticas que utilizan los sistemas operativos que tenemos a hoy. Estos utilizan otros esquemas, otros mecanismos, pero la gran mayoría de ellos se basan en estos que vamos a estudiar. Sistemas como cuáles: el sistema amigo, que lo utiliza Windows, o estos algoritmos que están en algunas distribuciones de Linux como Red Hat. Bien, acá hay un ejemplo, un poco más rápido, está parcialmente resuelto. Entonces considere la siguiente lista de procesos: P1, P2, P3, P4, cada uno de ellos con una necesidad de espacio. Ya no es tiempo en CPU, estamos en memoria. Entonces, por esa razón, acá en la parte derecha tenemos memoria. Esa memoria está dividida en 5 bloques y cada uno de esos bloques tiene un tamaño. En la medida que se asignan los procesos, entonces ese espacio puede cambiar, dando lugar a un espacio que nuevamente esté disponible. Bien, aquí en este ejemplo se utiliza first fit. Entonces, P1. Entonces se hace una búsqueda de todos los bloques de memoria y se asigna P1 donde haya suficiente espacio si estamos utilizando el algoritmo first fit. ¿Cuál es la heurística? En el primer lugar de la memoria, bloque de la memoria, donde haya espacio suficiente para alojarlo, póngalo ahí. Esa es la heurística dicha de manera trivial. First fit, entonces, es un enfoque que asigna el proceso en el bloque donde haya espacio suficiente para almacenarlo. Es un algoritmo rápido, fácil de implementar o de programar. Su desventaja más fuerte es que pueden darse espacios que ya no puedan utilizarse. Su heurística genera espacios que pierden uso en la medida que no pueden alojarse nuevos procesos en esos espacios. Y como respuesta a esta estrategia, entonces tenemos el algoritmo Best Fit. El algoritmo Best Fit busca entonces en todos los bloques de memoria y considera aquel que sea el más adecuado. ¿Qué significa ser el más adecuado? Que la diferencia entre la necesidad de espacio que tiene el proceso y el tamaño del bloque sea la mínima. Este algoritmo tiene una mayor complejidad a la hora de implementarlo, porque si lo pensamos bien, entonces usted tendría la necesidad de espacio del proceso y tendría que hacer una resta con el tamaño de todos los bloques, luego quedarse con el que menor se obtenga la diferencia entre el tamaño del proceso y el tamaño del bloque. Entonces, este algoritmo tiene mejoras, o su heurística logra mejoras comparado con el anterior, pero como suele suceder en nuestro curso, eso que lo hace una ventaja, pues en este curso, en este escenario, también podría pensarse en que lo hace mucho más lento. Tendrá que validar cuál es el menor de la menor diferencia entre el bloque y el tamaño del proceso. Entonces logra una mejor utilización de la memoria, pero es lento comparado con el anterior. Esa podría considerarse su desventaja.
Hay otro algoritmo que es el de peor ajuste, y contrario a mejor ajuste, entonces ahora lo que se busca es que haya un mayor espacio entre el tamaño del proceso y el tamaño del bloque. La diferencia tiene que ser la mayor posible. ¿Para qué? ¿Cuál es la ventaja? Entonces reduce la porción de espacios que tengan un tamaño muy pequeño. Su desventaja es que en ocasiones, después de ejecutar el peor ajuste, hay procesos que no pueden ser asignados nuevamente, no pueden lograr su asignación. Entonces, entre los algoritmos que hemos visto, no hay uno que sea el mejor de todos, pero ojo, los tres sirven de base para poder llevar a cabo la asignación de procesos en la memoria. En las diapositivas hay una serie de ejercicios que les voy a dejar, algunos están resueltos. También hay un video que todavía no está disponible en YouTube. Ese en algún momento lo subí, hice algún check y no me permitió publicarlo, entonces voy a publicarlo donde se hagan los ejercicios de los tres algoritmos que vimos hoy, y también se incluirá el de siguiente ajuste. Entonces, para que tengamos claridad sobre el escenario, hoy hablamos de la memoria, se mencionaron los algoritmos de asignación, también se habló de la extracción de memoria, la jerarquía de memoria, y esos son los tópicos para poder iniciar este capítulo que está estrechamente relacionado con la memoria.